Buenos días. Voy a presentar el estudio de título en español, Girando lo sostenible, una revisión sistemática de las teorías y de los líderes heroicos o no que dirigen pymes de economía circular. Las autoras son Nuria Fernández Muñiz, Ángela Triguero Cano y Marta de la Costa González. En el año 2009 se identificaron 9 límites planetarios. Tras pasar los límites, cualquiera de estos límites puede aumentar y genera el riesgo de cambios medioambientales irreversibles en el planeta. En el año 2023, una serie de científicos de la Universidad de Estocolmo evaluaron estos límites y concluyeron que 6 de los 9 límites habían sido ya traspasados. Existen personas que ante esta situación, ante esta crisis medioambiental, deciden actuar, deciden sumarse a un cambio de paradigma. Javier Goyeneche decidió en el año 2009, el mismo año de los límites planetarios, que quería llevar a cabo un cambio. Soñó que quería extraer la basura plástica del mar, generar un hilo de poliéster y crear una marca de moda. ¿Se pueden imaginar la cantidad de noes que recibió Javier? Esta imagen me transmite una foto de un líder positivo, seguro de sí mismo, y seguramente muchas de estas actitudes y rasgos de personalidad le facilitaron la superación de muchas de las barreras a las que se enfrentó para llevar a cabo este cambio de paradigma. Este estudio tiene como motivación o como problema práctico, partimos de una crisis medioambiental en el planeta y esto genera cambios a todos los niveles, incluso para las empresas. La necesidad de las pymes de apostar por un cambio de paradigma es algo evidente. Las pymes, de igual manera, son entornos complejos donde las personas y los impactos de negocios se interrelacionan. El líder tiene un peso muy importante en la pyme, pero ¿realmente conocemos a los líderes que necesitamos para llevar a cabo este cambio? Urge estudiar en profundidad a este líder para ayudarle a transitar hacia este cambio de paradigma. Como problema teórico, nos enfocamos en diferentes tipos de literatura. La primera, la literatura de management y sostenibilidad, y la segunda, la literatura de microfundaciones, el análisis más micro que da resultados a nivel empresa, y también la literatura de estrategia conductual. Dentro de la primera, vemos que los marcos teóricos que existen fundamentalmente son las perspectivas de management. Cuando se introducen aspectos de rasgos psicológicos para enfocar o explorar o estudiar a los líderes, siempre se utiliza, en la mayoría de los casos, se utiliza la teoría de los escalones altos, de upper echelon. Por lo tanto, sí que vemos que existe una limitación respecto a la combinación de marcos de management y de psicología. En la literatura de microfundaciones y de estrategia conductual, Behavioral Strategy, vemos que la literatura se centra fundamentalmente en el usuario sostenible. Cuando trabaja el líder y sus rasgos psicológicos para poder alcanzar buenos resultados a nivel de empresa o en toma de decisiones, se centran en el perfil demográfico, es decir, en la edad, el género, los estudios y años del puesto. En muchos casos, tirar de este perfil demográfico nos lleva a incongruencias. Por ejemplo, utilizar una misma variable, como puede ser años de permanencia en un puesto, para medir constructos como el poder o la experiencia. Por lo tanto, vemos la necesidad de explorar de manera más directa y no a través de los rasgos demográficos, sus rasgos de personalidad, sus emociones y los mecanismos que conllevan estos procesos. Este estudio, por lo tanto, nos centramos en su pregunta de investigación sería ¿qué teorías se han utilizado e integrado para explicar las características del líder que apuesta por la sostenibilidad, la economía circular y la ecoinnovación?
y cuál es el retrato que hace la literatura de este líder. En este estudio vamos a abordar estos tres aspectos. En la literatura, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de la necesidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. También desde la literatura vemos que se habla de 4 dimensiones: la dimensión social, medioambiental, económica y la temporal. Por otro lado, la economía circular se considera un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible, un sistema regenerativo en el que la entrada de recursos y la fuga de residuos se minimizan cerrando los circuitos. Esto puede lograrse a través de un diseño duradero, de una refabricación, de una renovación, de un reciclaje, etc. La economía circular es una condición para la sostenibilidad, pero lo cierto es que no es la única. Y por último, entendemos por economía ecoinnovación al conjunto de innovaciones tecnológicas y no tecnológicas que previenen y permiten la recuperación del daño ambiental. Si bien la ecoinnovación es un facilitador crucial para alcanzar la ecoinnovación, no todas las innovaciones ecosostenibles son circulares, puesto que tendrían que regirse por principios de la economía circular. A partir de ahora, en la presentación, siempre que hablemos de sostenibilidad, economía circular y ecoinnovación, nos vamos a referir al área amarillo que aparece en el centro, que es la intersección de estos tres constructos. En esta revisión sistemática de literatura utilizamos la metodología de Prisma. A partir de esta búsqueda estratégica booleana, hacemos la intersección de 3 conceptos. Por un lado, la combinación de las palabras, como hemos visto anteriormente, economía circular, ecoinnovación y sostenibilidad. Por otro lado, hacemos la intersección con la palabra líder, que interpretamos como CEO, manager, director, emprendedor, etc. Y también hacemos la intersección de todas las combinaciones de palabras que tienen que ver con el análisis a nivel más micro. Persona, rasgo, emoción, cognición, comportamiento, etc. Podemos observar aquí el diagrama Prisma, que es el que utilizamos, como a partir de la búsqueda inicial, donde aparecen y visualizamos 176 artículos, finalmente evaluamos un total de 45. En este proceso se quedan fuera artículos que estudian, como hemos visto en la primera parte, a usuarios sostenibles y también a empleados. En la parte de empresa aparecen muchos estudios o algunos de los estudios aparecen centrados en el estudio de los empleados. También existen artículos que se centran en la responsabilidad social corporativa, que en nuestro caso quedaría fuera de este estudio. Como resultados, en relación con las teorías y la combinación de las teorías que se utilizan para comprender al líder, dentro de la perspectiva de management aparecen un 53,3% de teorías de management. La más utilizada de los 24 estudios, de forma mayoritaria, la teoría más utilizada es la de altas esferas, Upper Echelon, luego la teoría institucional y la teoría de sense making. Después, la perspectiva psicológica aparece en un 24,4% de los casos, es decir, en menos de la mitad de los casos, la perspectiva de management. Y las teorías que fundamentalmente aparecen es las del comportamiento y la motivación y las teorías cognitivas. Y como artículos que combinan tanto la perspectiva de gestión de empresa como la perspectiva psicológica, solamente aparecería un 1%. Es cierto que aparecen otras perspectivas, pero de manera muy minoritaria, que serían en los aspectos, como puede ser la educación o la sociología. Dentro del retrato que hace la literatura de este líder, vemos que aparecen 2 diferentes tipos de arquetipos.
El primer arquetipo, llamado lado oscuro por la literatura, son personas o líderes con rasgos de personalidad que llamamos dark clear personality, narcisistas o arrogantes. Su acercamiento a la sostenibilidad viene más desde la parte del aspecto más medioambiental, que es el que les aporta a ellos y a sus pymes, les aporta prestigio y reputación. Su marco cognitivo está más centrado en lo económico que en los otros dos aspectos de la sostenibilidad, que en el social y el medioambiental, y tienen un liderazgo más autocrático, un liderazgo carismático. En el segundo tipo, el arquetipo del lado luminoso, la humildad aparece como un rasgo más destacado. El comportamiento, sí que tienen un comportamiento más cercano a lo socialmente responsable. Su marco cognitivo abraza la paradoja, tanto de lo económico como del impacto social y medioambiental. Su liderazgo es transformacional, inspiracional y ético. También podemos destacar cómo estos líderes se alejan de lo que hablamos en la literatura de emprendimiento social, que aparecen los líderes posheroicos, que son líderes que tienen una actitud y un comportamiento mucho más de compartir y que están más centrados en ciertos movimientos y comunidades. Este líder, el líder de la sostenibilidad dentro de las pymes, mantiene un liderazgo muy heroico, muy centrado en sus propias decisiones hacia la empresa. Como conclusiones, vemos la necesidad de buscar un marco que permita combinar tanto la perspectiva de la gestión de la empresa como la perspectiva psicológica. Y creemos que la teoría de Sensemaking nos puede ayudar, puede ser una buena teoría que soporte tanto la interpretación de una situación de management para poder observar estos rasgos que tiene el líder y cómo afectan estos rasgos a la interpretación de la situación de la empresa. Y por otro lado, vemos que ante la aparición de dos arquetipos tan antagónicos como el lado oscuro y el lado luminoso, es necesario ver una gama más amplia de matices de estos líderes. Como estudios futuros, vemos que podemos utilizar el fenómeno de las barreras para explorar estos aspectos de personalidad y emocionales para ver cómo alcanzan este nuevo paradigma. Por lo tanto, podrían surgir dos aspectos que pueden ser la barrera y las influencias de los rasgos de personalidad para la superación y, por otro lado, también explorar las emociones de los líderes ante estas barreras. Termino con una frase de Kate Callot de la conferencia de la ONU Cambio Climático COP28. Tenemos una oportunidad única para liderar la construcción de un futuro más sostenible y asegurar nuestro éxito a largo plazo. Muchas gracias.